Buenas a todos. En el transcurso del video abordaremos un caso de relevancia tanto nacional como internacional que consiste sobre los derechos de las mujeres, las periodistas y las víctimas de violencia sexual y de género, el cual es el caso de Ginette Bedoya Lima y su madre, Luzneyi Lima versus Colombia, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo relacionaremos bajo el sistema de fuentes establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ginette Bedoya Lima, una reconocida periodista colombiana, quien en el 25 de mayo del 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violación durante el conflicto armado, cuando se encontraba esperando para entrar a la cárcel La Modelo en Bogotá para una entrevista con un jefe paramilitar llamado Mayro Jaimes Mejías, alias El Panadero, en un intento para aclarar algunas amenazas en contra de varios periodistas, incluyendo a la señora Bedoya, quien en su momento trabajaba en el diario El Espectador. No obstante, la cita consistió en una trampa por la cual fueron cómplices funcionarios del Estado y policías a cargo de La Modelo. La retuvieron aproximadamente 10 horas, dejándola en claro verbalmente que era un mensaje para el periodismo en Colombia y para todo aquel periodista que quería cuestionar las prácticas de este grupo paramilitar. Por otro lado, el 27 de mayo de 1999, un año antes de lo ocurrido, la señora Bedoya fue víctima de un atentado por sus actividades investigativas en la cárcel y la violación de derechos humanos cometidos por este grupo en las instalaciones de los centros de reclusión. En este atentado, quien resultó herida fue su madre, Luzneyi Lima, quien además tuvo que ser hospitalizada. Se denunció dicho atentado, pero no fue controvertido ni estudiado por el Estado, la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad. El 18 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia al Estado colombiano contra este, por no garantizar los derechos humanos, estos establecidos en la Convención Americana de la periodista Ginette Bedoya Lima, evidenciados en la audiencia de juicio, que fue llevada a cabo el 15 de marzo del mismo año, el cual fue un hecho sin precedente, siendo la primera vez que el Estado colombiano se enfrentaba al primer caso de violencia sexual ante la Corte Interamericana, el cual el representante del Estado, el exministro Camilo Gómez, se retiró de manera imprevista, alegando falta de garantía de imparcialidad y un presunto prejuzgamiento de los magistrados hacia Colombia, solicitando a su vez la nulidad del actuado. Por lo cual, la Corte Interamericana declaró las solicitudes de improcedentes, continuando la audiencia el 22 y 23 de marzo, además de declarar la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre de la señora Bedoya Lima, la señora Luzneyi Lima, donde el Estado reconoció parcialmente la responsabilidad internacional por las fallas en el sistema judicial, por no haber realizado una investigación penal digna. Ante esto, el Estado ofreció 12 veces perdón a la víctima, equivalente a las 12 oportunidades que Bedoya declaró ante la justicia colombiana. Corte estableció que el fallo de la sentencia del 26 de agosto de 2021 constituye una forma de reparación y le ordenó al Estado colombiano ejecutar 13 medidas de reparación colectivas individuales. 5 de ellas ya fueron cumplidas en totalidad, que consiste en la publicación del resumen oficial de la sentencia en un sitio web oficial del Estado, el pago de las cantidades fijadas en la sentencia, la reintegración de la cantidad erogada durante la tramitación del caso por parte del Estado del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana, y el plazo de un año contado desde la notificación de la sentencia, en donde el Estado rindió un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con las mismas. En cuanto a las medidas en trámite de cumplimiento, algunas de las más importantes son en relación de promover y continuar con las investigaciones que sean necesarias para determinar, buscar y sancionar a todos los posibles responsables de los actos de violencia ocurridos contra Bedoya. Además, que se crea un centro estatal de memoria e identificación de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También se busca adoptar medidas necesarias para promover y continuar con las investigaciones que sean requeridas para determinar y juzgar a los posibles responsables de los actos de amenaza y procesos que garanticen la vida, integridad, seguridad tanto de Bedoya y de su. El caso de Bedoya versus Colombia es un claro ejemplo de cómo los convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana, son aplicadas por las Cortes Internacionales para proteger los derechos fundamentales de las personas.
El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya proporciona el marco jurídico necesario para entender cómo las altas cortes utilizan las diferentes fuentes del derecho internacional para tomar sus decisiones, como en este caso los convenios internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas adoptadas por los estados litigantes, el cual cumple el Estado colombiano al haber ratificado la Convención Americana, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, la Convención de Belén do Pará, conocida como la que mencioné anteriormente, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Bedoya versus Colombia es un ejemplo de cómo se implementan los derechos plasmados en los tratados internacionales. La Corte Interamericana, al fundamentar su decisión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evidencia el uso de los tratados internacionales como fuente principal del derecho. Al mismo tiempo, reafirma principios generales del derecho internacional y contribuye al desarrollo de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, demostrando cómo las Cortes internacionales utilizan diversas fuentes para el derecho de garantizar la protección de los derechos fundamentales. La costumbre internacional, esta interactúa con las otras fuentes del derecho como los tratados o convenios anteriormente mencionados. En el caso que nos convoca, la interacción se da de la siguiente manera. Interacción declarativa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos codifica normas preexistentes como el derecho a un juicio justo y el principio de protección contra la discriminación, normas previamente reconocidas en la costumbre. En el caso Bedoya versus Colombia, la Corte utilizó dichos principios para interpretar las violaciones sufridas por Bedoya. Interacción cristalizadora. El desarrollo de los derechos humanos, incluyendo el derecho de libertad de expresión y protección frente a tratos degradantes, ha sido cristalizado a través de los tratados como Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Bedoya se tomaron en cuenta estas normas ya consolidadas para evaluar la actuación del Estado colombiano frente a los hechos ocurridos. Interacción generadora. Aunque en menor medida los tratados de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos también han contribuido para generar nuevas costumbres internacionales como el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia de género. En este caso se examinaron obligaciones estatales desde esta perspectiva, reconociendo estándares más recientes. Precedente tomado en cuenta en la sentencia. Bien, ahora bien, la Corte recogió varios elementos claves para la decisión emitida en la sentencia. Un ejemplo de ellos es con base en el antecedente del caso de Carvajal versus Colombia y los peritrajes allegados al caso, lo que dictaminó que el conflicto armado colombiano causa una situación de alto riesgo para quienes ejercen el periodismo en la nación, probando que hay un contexto de violencia sistemática contra los periodistas, particularmente violencia contra las mujeres periodistas, como la violencia sexual, con impactos muy significativos en su desarrollo profesional, donde cita la abogada Catalina Botero, que expresa que al silenciar a las mujeres periodistas se silencian también aquellas historias que usualmente solo cuentan las mujeres. Finalmente, el cumplimiento de esta sentencia generará una ruta que podrá utilizar el país para su evolución en la implementación de políticas públicas orientadas a la construcción colectiva de medidas de reparación y no repetición de casos de violencia sexual, violencia basada en el género y violencias contra periodistas, como sucedió en el caso de la señora Bedoya, causando un precedente en materia de igualdad. Asimismo, con el Centro Investigativo y de Memoria No es Hora de Callar, se generará conciencia sobre los derechos de las mujeres y de la violencia de género a un nivel nacional, siendo el centro un espacio para rechazar la violencia sexual contra las mujeres y niñas y un lugar de dignificación a la memoria de las víctimas de violencia sexual.